¿Sí? Eso es pragmatismo norteamericano, sin fundamentación de ningún tipo. Un fundamento no cognitivo en la línea del pragmatismo que nos abre al subjetivismo y al relativismo moral y que no sabe resolver los problemas que surgen cuando dos de los principios entran en conflicto. Ayer, en el seminario que hicimos por la tarde, pusimos algunos casos en los que había conflicto entre principios. Desde el puro principialismo no sabemos qué hacer. No nos dan pistas. Y eso al profesional sanitario le sume en un problema. ¿Y cómo resuelven? Pues la intuición o el puro utilitarismo. Tanto da que da lo mismo. Lo mismo da que da lo mismo. El caso es que no me genere problemas. Esto, señores, es lo que yo, en mi práctica habitual, como miembro además de un comité de ética asistencial del Hospital Nacional de Parapléjicos, veo cada día. Así que, como ayer se dijo, el principialismo tiene debilidades. Carece de una fundamentación racional sólida, cero reflexión antropológica, no da una respuesta satisfactoria en situaciones en las que los principios entran en conflicto, y esto a mí como médico me duele bastante, que niegan la existencia de una ética intrínseca de la profesión. ¿Dónde está Hipócrates? ¿Dónde está? Lo han enterrado, directamente lo entierran. Y además la falta de explicitación de algunos principios éticos básicos que son aceptados en la mayoría de los códigos internacionales de ética médica, que son muy importantes. El respeto incondicionado por la vida y el respeto por la dignidad esencial de toda persona. Así que eso es el principialismo. Diego Gracia, también se habló ayer de él, fue profesor mío, intenta lanzarle un salvavidas al principialismo e intenta categorizar, hace dos niveles entre estos cuatro principios. Un primer nivel de mínimos morales, de obligado cumplimiento, en el que incluye el principio de no maleficencia, no hacer daño, y el principio de justicia. Él justifica esta categoría porque es la sociedad la que juzga la acción del médico en estos dos principios. Y otro escalón de segundo orden que, bueno, que sálvese quien pueda, si es posible respetarlo se respeta, pero están como en un nivel no tan obligatorio, que incluye el principio de beneficencia y de la autonomía. Si se dan cuenta, el principio de autonomía está ahí abajo. Sin embargo, si miramos hacia atrás y hacemos una reflexión de lo que está pasando en la actualidad, el principio de autonomía no está allí abajo, sino que está allí arriba. Y es lo que está generando muchos problemas en el ejercicio de la práctica médica, enfermera, etc. Desde mi punto de vista. Así que, bueno, partimos de la idea de que la falta de respeto a las personas es impropio de la medicina y atenta contra la ética médica. Pero yo me planteo, si nos hemos podido pasar al otro lado, del paternalismo, por cierto, el paternalismo, o sea, los autonomistas lo que hacen, hay censura. Los autonomistas lo que hacen es criticar el paternalismo. Pero a mí me duele mucho que critiquen el paternalismo cuando los médicos que nos han precedido lo único que querían era hacer el bien a los pacientes. En una época diferente que la nuestra, cuando juzgamos la historia con los ojos del hombre actual, generalmente cometemos errores. Creo que es una injusticia. Por tanto, el paternalismo, si se ejerciera hoy, a lo mejor sí sería, digamos, criticable, pero que en la época de Gregorio Marañón, de los médicos que nos han precedido y que nos han enseñado la belleza de la profesión, les metan el dedo en el ojo porque igual eran paternalistas. Bueno, merece una reflexión seria. Entonces me pregunto si hay una hipertrofia del principio de autonomía, si nos estamos pasando de frenada con el principio de autonomía. Y si así fuera, si esto tiene consecuencias. Así que yo, a partir de ahora, voy a hacer un montón de preguntas que no puedo responder todas, pero quiero que se las hagan conmigo. Háganse estas preguntas porque surgen de la experiencia clínica de mi realidad. ¿Sí? Entonces,
El médico no respeta al paciente si no lo respeta como agente autónomo. Esto es cierto. Y me pregunto, ¿no será que exigimos y esperamos que el paciente se determine? Oiga, usted dirá, venga. Y eso además lo ha de refrendar con la firma de un papel. ¿Y dónde está el papel? ¿De verdad esto es? ¿Esto es una verdadera relación médico-paciente? ¿Dónde está el papel? A veces no hay ni información, ni proceso de información, nada. Necesito el papel. Y la responsabilidad no recae sobre el paciente. ¿Y dónde está la responsabilidad del médico? Pero ¿quién de nosotros está cualificado para determinar si el paciente es competente? ¿Dónde se estudia eso? Yo estudié en la carrera, y luego he hecho 2 especialidades. Nunca, nadie, jamás me ha habilitado, me ha capacitado para determinar si mi paciente es o no competente. Nunca. Y la ley en España dice que el responsable soy yo. Y no estoy preparado. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué seguridad tiene el paciente de que la información que le hemos dado es veraz, suficiente y relevante para que tome decisiones? Porque si no es así, no le estamos respetando como agente autónomo. ¿La propia enfermedad del paciente puede limitar su autonomía? Ayer en el seminario quedó claro que sí, en algunos casos clínicos que expusimos. El miedo, el temor, el dolor son circunstancias que pueden dificultar que el paciente pueda libremente decir qué desea o qué necesita o lo que quiere. Sin embargo, no reparamos en esto, no hacemos lo posible porque el paciente elija de forma autónoma. ¿Y la conspiración del silencio? Por favor, doctor, no le diga usted a mi padre, no le diga usted a mi padre lo que tiene, no vaya a ser que del disgusto le dé un cataplus y se muera. Y estamos hurtando, bueno, con padre competente. Papá es competente, está en una situación difícil, igual de final de vida, y llega la hija, no, por favor, lo hacen con buena intención, pero no piensan que esto puede estar robando la oportunidad al paciente de gestionar sus ultimidades, que me gusta a mí decir esa palabra, que no existe, pero se entiende, ¿verdad? Claro, es una falta de respeto al paciente como agente autónomo. Se ha perdido la verdadera esencia de la relación médico-paciente, la hemos transformado en pura burocracia. Lo que nos importa del proceso de consentimiento informado es informar, que el paciente entienda y delibere y elija libremente, o lo que nos importa es que en la historia clínica esté el papelito firmado. ¿Sí? ¿Coaccionamos al paciente para que firme el papelito? Experiencia propia, paciente y yo. Yo soy el paciente, esto me ha pasado a mí. Me iban a hacer una resonancia magnética nuclear de la cabeza, a ver si encontraban algo, Alberto. O sea, porque ya sabes, lo mío, ¿no? Y entonces, bueno, luego te diré lo que hay. Es que no encontraron nada, macho. O sea, bueno, entonces, ya estoy ahí, imagínense, yo ya estoy tumbado, ¿sí?, en la cama para meterme dentro de aquella lavadora, secadora, como sea esto. Y entonces viene un celador todo apresurado, todo... ¡Ay! Un momento, no lo metan ahí. Que no ha firmado el documento, el consentimiento, que no ha firmado el consentimiento. Perdona, si nadie me ha explicado nada. Y me dice el celador, o sea, al médico ni lo vi. Pues me han dicho que si no lo firma, no se lo podemos hacer. Digo, bueno, pues vale. Pero la lista de espera es 4 meses. Así que, ¿qué haces? ¿Firmas o no? ¿Me están respetando como agente autónomo? Esto es habitual, esto es cotidiano. En la práctica, no habremos transformado ese proceso de consentimiento como un procedimiento puramente legal, olvidando la dimensión ética. ¿Es sinónimo lo legal y lo ético? Ven que no paro de hacerme preguntas. Bueno, es evidente la respuesta, no es sinónimo lo legal. En mi país hay leyes que no son éticas. Puedo hacer una lista ahora mismo que tiene que ver con la bioética, con el respeto a la dignidad de las personas. Son legales, pero no son éticas. Yo que durante mucho tiempo he estado estudiando el nazismo, allí también había leyes que no eran éticas, pero de eso no hemos aprendido.
El consentimiento informado desplaza la responsabilidad del acto médico al paciente. Ah, usted ha firmado, pues ya está, usted es responsable. ¿Y yo? ¿Delego mi responsabilidad? Buah. Bueno, estos son chistes de Forges. No sé si conocen a Forges. Ya ha muerto, ¿no, Avellán? Bueno, es un tipo que hacía chistes dibujados en los periódicos y muchos tenían que ver con la medicina, ¿no? Entonces, bueno, léanlo ustedes, no voy a entretenerme en leer el chiste. ¿Puede que el paciente tome decisiones maleficientes para él, que le hagan daño a sí mismo? ¿Puede ser? Porque estamos los médicos ahí también. Si un paciente decide algo que va contra sí mismo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Eso puede ocurrir? ¿Creen que esto hubiera sido posible sin la intervención de algún médico? Hace falta que los médicos sean cómplices de esto. Esto evidentemente es generar un daño. Estoy pensando en Michael Jackson, con una adicción a la cirugía estética. Adicción. La apotemnofilia, ¿saben qué es? Es un trastorno de la imagen corporal por la que el paciente dice, esta pierna no es mía, y viene a la consulta pidiéndote que se la amputes. En general no se hace porque uno entiende que amputando la pierna no soluciona un problema mental. Aunque si ven un capítulo que hay de esto en una serie que se llama House, la cosa es muy diferente. Y le amputan la pierna. Estamos hablando del pragmatismo norteamericano que nos ha invadido a todos, como la fiesta de Halloween. Es tremendo. Apotemnofilia. Es deseo que me haga usted un daño a mi integridad corporal. Y entonces se lo pido y lo exijo. ¿Sí? Ayer alguien nos dijo que había un derecho a la integridad corporal. Existe el derecho a la integridad corporal. Esto lo violentaría. Pero si el paciente te lo pide y tú entiendes que su deseo es una orden porque has malinterpretado el principio de autonomía, igual procedes. Sin que haya médicos que lo hagan, esto no se plantearía. Pero hay otras solicitudes que atentan la integridad corporal, como la vasectomía o como la ligadura de trompas. Estamos interviniendo sobre una parte enferma, no enferma, una parte sana. Es un daño corporal, además, para siempre, porque no existe la reversibilidad, funcional al menos, después de haber cortado el conducto deferente o una trompa, o las dos. En mi país hay una ley que determina que si un niño se autodiagnostica de que es niña, debe iniciarse necesariamente, incluso contra la voluntad de los papás, debe iniciarse un tratamiento de transición que implica primero un tratamiento de bloqueo puberal, después un tratamiento de hormonación cruzada y finalmente cirugías de amputación. Mastectomías, penectomías, vaginoplastias. Incluso contra la opinión de los padres, que pueden perder la patria potestad. Se multiplica y el diagnóstico se llega por autodiagnóstico. Un niño de 7, 8 años, sin valoración psicológica, psiquiátrica, nada. No te puedes oponer a ese deseo del niño, porque lo importante es la autoafirmación. Claro, imagínense dónde metemos a los pacientes cuando después de todo ese proceso han cruzado el río, ya están en el otro lado y se dan cuenta que no se les ha solucionado el problema, que se les han venido nuevos problemas, pero ya no pueden volver atrás, no pueden cruzar el charco en sentido inverso. La literatura científica demuestra que en estos niños, si no se hace nada, o sea, si no se les somete al tratamiento de bloqueo puberal, de hormonación cruzada, que por cierto son para toda la vida, es decir, hay mercado,
ahí lo dejo. Si no hacemos nada, en más del 85% de los niños, cuando pegan el estirón puberal, se identifican con su sexo biológico. Por tanto, de verdad que hay que empezar a hacer estas cosas antes de... Es terrible, pero vuelvo a la idea, sin médicos esto no sería posible, y lo es. En España, la causa más frecuente de solicitud de transición de niña a quiero ser niño, me siento niño, es una forma de huir de los abusos sexuales en la primera infancia. Si yo, que soy una niña, me transformo en niño, igual a mi abusador ya no le gusto. Si me hago una mastectomía y me sale barba, igual ya no soy de su agrado. ¿Me he explicado? Y en vez de abordar el problema, lo que hacemos es satisfacer los deseos del niño que se autodiagnostica sin entrar a reflexionar sobre ninguna otra cosa. Bueno, vale. El Colegio Americano de Pediatras ya está pidiendo prohibir este tipo de tratamientos en niños, a pesar de lo cual, bueno, hay en países de Europa, del norte de Europa y tal, que ya han cruzado el charco, ¿sí? Y ya han visto lo que pasa y ya están dando marcha atrás. Es evidente, en España no. En España estamos todavía marcha adelante porque somos la leche. Perdón. Sí, bueno, me habéis entendido, ¿no? Bueno, el profesor Carrara nos ha hablado del transhumanismo, no seré yo, pero solo, a ver, qué bueno utilizar la técnica para prevenir o curar enfermedades. Otra cosa diferente es utilizarla para esto que se llama el mejoramiento humano, que a ver qué es, ¿no? Yo quiero tener más inteligencia o correr más que, yo qué sé, o más memoria. Bueno, tendremos que reflexionar sobre cuáles son los fines de la medicina. Sigo. El principio de autonomía puede ir contra el propio paciente. El principio de autonomía puede ir contra el propio paciente. Miren, ayer les contaba a los que asistieron al seminario, en Holanda se aprobó la ley de la eutanasia ante una supuesta necesidad de la población que pedía tener derecho a acabar con su vida porque así lo veían. Entonces, claro, esto no podía ser porque se estaban haciendo eutanasias ilegales o, bueno, no reguladas, digamos, ¿no? Entonces, era tan importante satisfacer este deseo, poner arriba del todo el principio de autonomía, que, bueno, pues se legisló en favor de la eutanasia. Unos años antes, ya preparando el camino, hicieron tareas de arquitectura social, mediante películas, mediante series, mediante programas de radio. A la gente empezó a resonarle esto. Y había dos mensajes que se han analizado después, dos mensajes muy importantes. Uno, las personas mayores, sobre todo si son enfermas, son una carga para la sociedad. El sentimiento de carga, soy una carga, es muy importante a la hora de plantearse la posibilidad de quitarse en el medio. Pero había otra idea, y es qué oportunidad más importante, qué ocasión más buena tienes para ejercer una acción altruista para con tu sociedad. Pedirle eutanasia no solo que evita que seas una carga, sino que además, bueno, facilita que los recursos sanitarios se puedan derivar a quienes los necesitan. Tú ya no lo necesitas. Ese es un contexto en el que, buscando satisfacer la autodeterminación, lo que ha ocurrido es que ese humus social ha generado una coacción social por sentimiento de carga y oportunidad altruista que indudablemente ha influido en la decisión de muchas personas de solicitar la eutanasia. Por tanto, si hay una coacción o una influencia externa, de verdad, no estamos respetando al paciente como agente autónomo. ¿Me siguen?
Así que la autonomía se vuelve contra sí misma. Es muy interesante, les recomiendo este libro cuando quieran tener una opinión formada sobre qué pasó en Holanda o qué pasa en Holanda, porque no se puede hablar de oídas. Seducidos por la muerte, Herbert Hendin. Es un psiquiatra norteamericano al que el gobierno norteamericano le encarga un trabajo de campo. ¿Qué está pasando en Holanda ante la posibilidad de ir legalizando en distintos estados de Norteamérica la ley de eutanasia? ¿Sí? Léanlo. ¿Puede que el paciente tenga deseos que perjudiquen a terceras personas y que tengan que ver con la sanidad? Un paciente puede no tomarse el tratamiento antirretroviral y no controlar la carga viral y tener relaciones sexuales tal cual. Está en su derecho a la autodeterminación. O puede no ponerse la mascarilla en un momento de epidemia. O ahora en España hay una corriente antivacunas y los papás no vacunan a los niños de casi nada, del sarampión. Ha habido ya epidemias de sarampión en lugares por la desprotección. Se amparaban, bueno, que como la comunidad está protegida, pues mi hijo en concreto, pues no hace falta que se vacune, ¿no? Eso que se llama efecto rebaño. Así que bueno, pero más cosas. La píldora del día después. La píldora después no puede ser una decisión que puede ir contra terceros. Si la píldora del día después funciona como antiimplantatorio, ¿no puede eliminar la vida de un embrión? Hola. Sí, no siempre actúa como antiimplantatorio, pero la que la toma no lo sabe si va a actuar como anovulatorio o como antiimplantatorio, no lo sabe, pero cabe la posibilidad. Por tanto, el prescribir la píldora del día después es abrirse a un tratamiento antiimplantatorio que conlleve la muerte embrionaria. Y eso afecta a terceros, el embrión es un tercero. Pero ¿y los anticonceptivos del día a día? La gente piensa que son, que impiden la ovulación. Y es cierto. Pero no solo impiden la ovulación, digamos que tienen una acción multipunto, actúan a otros niveles, no solo a nivel del eje hipotálamo hipofisario o ovárico. También alteran el moco cervical y también alteran la calidad del endometrio, de manera que si una mujer toma anticonceptivos por un olvido, porque ha ido al dentista y le manda un antibiótico y un antiinflamatorio, cabe la posibilidad de que se quede embarazada. En ese caso, si está tomando anticonceptivos, si el embrión progresa por la trompa y se acomoda o intenta acomodarse en el endometrio, morirá. Así que, ¿creen que esto se explica a las mujeres cuando se les prescribe anticonceptivos? ¿No creen que están en su derecho de conocer? Pues el médico que prescribe anovulatorios, sin explicar esto, no está respetando el principio de autonomía. O la instalación de dispositivos intrauterinos. Es lo mismo, generan una lesión en el endometrio, a veces por endometritis cuando son metálicos, a veces por atrofia endometrial cuando llevan levonorgestrel. En cualquier caso, el endometrio no es apto para acoger a un embrión y el embrión morirá. No sé si se ve la fotografía, es una barriga embarazada, yo decido, ¿no? El aborto no tiene efectos para un tercero. La eugenesia. En mi hospital solo siguen adelante el casi 5% de los embarazos, de las mamás embarazadas, a las que el médico les ha dicho que es muy probable que tiene más riesgo de tener un hijo con síndrome de Down. Pero aquí hay otro problema con la autonomía. Imagínense que yo soy el médico, soy el ginecólogo y estoy haciendo una ecografía a una mujer embarazada y la tengo aquí al lado. Entonces, cuando estoy haciendo la ecografía, detecto algunos rasgos ecográficos que son sugerentes
no necesariamente, pero sugerentes de síndrome de Down. Por ejemplo, un pliegue nucal engrosado. Y ya con la cara hago un gesto de que la paciente me lee. Ya empezamos mal. Pero entonces le digo, bueno, vamos a ver, parece que por la edad que tiene, más de 35 años, y este hallazgo ecográfico, usted tiene el triple de posibilidades de tener un hijo con síndrome de Down que otra mujer de su edad. ¿Sí? ¿Cómo creéis que le afecta esto a la mujer? Mucho. Lo siguiente es pedir la eugenesia. He dicho triple, ¿vale? Una mujer de 35 años, el riesgo que tiene de tener un hijo con síndrome de Down es 1/350. ¿Vale? Eso sin que haya pliegue nucal. Si es el triple es 1/116. ¿Sí? Es decir, que de cada 116 veces que esta mujer se quede embarazada, una vez va a tener un hijo con síndrome de Down. 115 veces no. ¿Creéis que esto es una información veraz? Igual de veraz que decir que es el triple riesgo. También es veraz. Pero el impacto psicológico no es el mismo. ¿Ha entendido verdaderamente esa mujer qué significa que tiene un riesgo triple de tener un hijo con síndrome de Down? Y una vez que ella dice aborto, ya está. Te quitas de en medio, te lavas las manos y accedes. Bueno, lavar las manos porque es un acto quirúrgico, ¿no? O sea, pero también tiene un sentido simbólico, ¿no? Y procedes. En mi hospital, 95, algo no nacen. Las técnicas de reproducción artificial no influyen en terceros. Eso es la foto de un ICSI, inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Ahí el técnico de laboratorio decide por dónde mete el espermatozoide. La FIVET, al menos, es el espermatozoide más listo y más rápido y más capaz, el que entra por el lugar que conviene, porque hay una relación muy bonita. A ver, hay una proteína en el acrosoma que es reconocida por un receptor de la membrana pelúcida. Y no es igual que se penetre el espermatozoide por aquí que por allá. Los ejes de simetría de la evolución del embrión son importantes en su desarrollo. Es posible que esto sea una de las causas del aumento de prevalencia de enfermedades que se está empezando ya a objetivar en estos niños. Tú decides el espermatozoide que sea, no el más capaz, y decides por dónde primero pillas. Pero es que no acaba ahí, es que luego los congelamos. ¿Esto no es un atentado contra su integridad? ¿Y qué hacemos con ellos? Una vez congelados, ¿qué hacemos? ¿Desenchufamos la nevera? ¿Los mantenemos sine die? ¿Los utilizamos como cosas para investigación? ¿Qué hacemos con los embriones sobrantes? Porque hemos implantado en España hasta 3, antes más, hasta 3. ¿Ven que tengo ahí una foto de una embarazada? Imagínense que de los 3 embriones, uno se muere, no se amarra bien al endometrio, y 2 sí. Y uno es niño y otro es niña. En España, cuando eso ocurre, bueno, el médico va y le dice a la señora, mira, qué bien, vas a tener 2, han agarrado 2, y a la mujer le da un pataflús. ¿Cómo que 2? Yo venía por 1, no me diga esto. Entonces hay que decidir un aborto selectivo, que no se le llama tal cual, sino se le llama reducción embrionaria, eufemismo que dulcifica la acción moral o inmoral. El 95% de las veces, 95% de las veces, el embrión seleccionado para morir es embrión niña. Pues eso digo yo, ¿por qué? Porque la viabilidad de un embrión niña es mayor que la de un embrión niño. O sea, es más fácil que amarre y llegue a término la niña que el niño. Sin embargo, el 95% de las veces es la niña la sacrificada. Esto mismo se lo conté una vez al consejero de Sanidad de mi comunidad autónoma. Estaba así sentado como en primera fila, estaba más contento hasta este momento, que le dije, ¿esto es violencia de género? Mire usted, yo no entiendo de esto de violencia de género, pero esto es violencia de género.
Y me empezó a mirar al suelo, al techo. No me miraba, me retiraba la mirada. Digo, bueno, claro, no es violencia de género si quien provoca la muerte embrionaria es una mujer. Es una ginecóloga. Sí, es un varón. Bueno, les metí en un lío que no me han vuelto a llamar para hablar de esto. ¿Quién determina qué embrión es el que voy a implantar? ¿Quién determina qué embriones voy a meter en la nevera? Y esto es imposible sin la participación de los médicos. Una mujer de 64 años a la que retiraron la custodia de su primera hija porque no la cuidaba, da a luz a gemelos en Burgos. 64 años, por favor. A ver, ¿qué pasa? Todo vale. Cualquier solicitud del paciente la tenemos que satisfacer, aunque haga daño a terceros. Todo vale. ¿Qué pasa? Que somos médicos. El diagnóstico genético preimplantacional, estupendísimo para descartar personas que no dan la talla, que no sirven. Estupendísimo. O la edición génica, con el CRISPR-Cas. ¿Podemos intervenir en el genoma de mi hijo? Bueno, pues esto está a la vuelta de la esquina. Esto es ya. Sigo. ¿Las decisiones del paciente pueden suponer una falta de respeto hacia el médico? Si el médico es honesto, puede ser, pero a veces no le viene mal que le pidan cosas que puede hacer a cambio de suculentos ingresos. ¿Quién defiende al médico de las decisiones del paciente? Bueno, el chiste no es de Forges, pero me parecía gracioso, ¿no? Nos piden cosas que no tienen sentido. Disculpe, doctor, pero ¿dónde se inyecta el colágeno para rellenar el vacío existencial? Bueno, es un chiste, pero entiéndanme. El médico ha de satisfacer entonces todas las solicitudes del paciente, se puede convertir en un servidor de los deseos del paciente. ¿Dónde queda la opinión del médico? Es justo criticar, bueno, lo del paternalismo que les decía. ¿Quién defiende al sistema de las decisiones del paciente? Porque nos exigen exploraciones complementarias no indicadas. Nos exigen bajas laborales. Exigencia de tratamientos no curativos ni paliativos. Toda la cirugía satisfactiva. A ver, la cirugía plástica es fantástica, pero puede tener una finalidad reparadora y una finalidad satisfactiva. Hay que diferenciar. ¿Sí? Existen exigencia de tratamientos no curativos ni paliativos. Intervenciones sanitarias de baja eficacia y eficiencia. ¿Saben cuál es la eficacia de un primer ciclo de estimulación ovárica para técnicas de reproducción artificial? En torno, en los hospitales más, 19%. O sea, 81% de las veces no funciona. Y cuesta mucho dinero. O sea, la eficiencia es casi nula. ¿Qué gerente sensato puede meter en la cartera de servicios esto como una prestación? Si esto pasara en otras cosas, imagínense, aquí hay cirujanos, veo por aquí, una técnica para operar de apendicitis que tuviera una eficacia del 19%, a que te despedían. Ibas fuera. Ibas fuera. Pues en esto no, esto se promueve. O intervenciones sanitarias maleficientes, y nos lo exigen. Además, el sistema sanitario exige al médico que respete la autonomía del paciente, pero favorece que el médico pueda respetarla. Dice, es papi, vuelve de guardia de urgencias. Mami, lo apuntalamos, viene tan cansado. ¿Entienden qué es apuntalar, no? ¿Sí? Se apuntala un edificio cuando está en riesgo de que se va a hundir, ¿no? Y entonces, sí, se apuntala, pues eso. El cansancio, horas interminables de guardia, el sistema, pero al sistema le da igual. La presión asistencial, tenemos cupos razonables de pacientes, tenemos tiempo para dar una información veraz y relevante. ¿Qué se tiene en cuenta, la calidad o la cantidad asistencial? ¿El médico tiene la sensación de sentirse protegido por el sistema o preferimos la medicina de complacencia, satisfacer los deseos, para no tener líos?
¿Se puede utilizar el principio de autonomía con intereses políticos, ideológicos, partidistas? ¿Puede haber un nicho de votos? Te quedan 5 minutos, Ricardo. Pues ahora viene lo bueno. Bueno, ya a finales del siglo XIX empieza a gestarse tanto en la literatura como en la filosofía lo bueno del individualismo y la autodeterminación. Este es un poema, Invictus, que da nombre a una película que todos habrán visto seguramente, que tiene que ver con la selección de rugby de Sudáfrica, que pone en valor a Nelson Mandela. Invictus. Ese poema, lo voy a traducir, los 2 últimos versos, dice: yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Esta frase se repite en esa película 7000 veces, no sé, muchas veces. Esto es muy importante entonces. Yo, con mi fuerza, soy capaz de lo que sea. También en la filosofía, Nietzsche, ¿verdad? La moralidad radica en la autoafirmación de la voluntad biológica. Defiende una moralidad individual a expensas de la colectiva. Yo soy el superhombre, el que no lo sea no tiene oportunidad. No necesito de nadie ni de nadie. Dios ha muerto. Así que el individuo tiene éxito solo en la medida en que afirma su autonomía, aunque esto amputa al hombre la dimensión relacional que hemos visto estos días. Pero esa concepción liberal individualista del hombre y ese derecho radical a la autodeterminación ha calado, y popes de la bioética ya en el año 92 dicen, sin pelos en la lengua, no es la salud del enfermo la ley suprema, sino la voluntad del enfermo. Y se vierten soflamas como mi cuerpo es mío, reflexión antropológica, como que si mi cuerpo es mío es que mi cuerpo es una cosa. No es lo mismo que yo soy mi cuerpo. ¿Sí? Mi cuerpo es mío es una cosa, puedo hacer con ella lo que quiera. Si yo soy mi cuerpo ya la cosa cambia. Sin embargo, desde ahí se plantea lo que yo deseo, lo que yo decido, lo que yo exijo, y hay alguien que me lo va a dar y me lo va a promover. ¿Sí? Vótame y verás. Lo llevo en el programa electoral. Y esto nos sume en verdaderos problemas. La bioética principialista no nos ayuda y entonces no tenemos más remedio que buscar alternativas. Si es cierto que somos una unidad sustancial de cuerpo y espíritu, y porque no tengo tiempo, pero les podría contar cuándo lo descubrí verdaderamente delante de una paciente, y que en ese nivel sustancial de espíritu encarnado radica nuestra dignidad, y que lo otro, las facultades y los actos que podemos hacer, es puramente nivel accidental. Cuando tengan claro que en bioética se justifican acciones porque se da prioridad al nivel accidental y no al sustancial, y arbitrariamente se determina que los judíos valen menos que los arios, que un feto tiene más valor cuando ya se le ha cerrado la línea primitiva, o otros dicen cuando ya tiene latido cardíaco, o cuando ya tiene sensibilidad. Arbitrariedades, hay que volver a la metafísica. Todo eso es arbitrario, pero puede justificar acciones inhumanas. Y luego, lo otro importante es que no somos islas, somos seres en relación, somos seres dependientes. Decía, la indigencia biológica del ser humano hace que sea el único que, al nacer, es acogido en las manos de otro. Esto, es que somos seres no individuales, somos seres dependientes, relacionales y dependientes. Y esa es nuestra realidad, desde el principio de la vida hasta el final. Y nuestra dignidad depende de eso y no de otra cosa, de que tenemos una relación intrapersonal. Ayer nos decía José María, la verdad está en el hombre interior, creo que era usted. Pero además tenemos una relación interpersonal. Yo necesito de vosotros. Y además una mirada transpersonal. Aspiración a lo absoluto. Todo esto se habló ayer. En este sentido, y acabo con esto, surge la bioética personalista y describe esos 4 principios de la bioética. El principio que está por encima de cualquier otra cosa es el principio de defensa de la vida. Y el que tiene que ver con la autonomía es el principio de libertad y responsabilidad. Luego hay otros que nos ayudan muchísimo, lo veremos esta tarde en el seminario, a resolver los casos que ayer quedaron sin resolver con estos principios. El principio de defensa de la vida física es un imperativo ético
El principio de libertad no está por encima del principio de respeto a la vida, sino por debajo. ¿Vale? No suba esto. No, este está por debajo. No puedo ser libre si no vivo. Si alguien acaba con mi vida, no puedo ejercer la libertad. Pero además es importante que tengan en cuenta que la libertad va asociada a responsabilidad. Son las dos caras de la misma moneda. El principio de autonomía principialista de responsabilidad, ayer se dijo, no dice nada. Pero es muy importante que uno sea responsable de las consecuencias de la toma de decisiones. Esto hay que tenerlo en cuenta. Así que, ya también se dijo ayer, o no sé cuándo lo he oído, 2005, Declaración sobre Bioética y Derechos Humanos, ya se introduce, junto con la autonomía, la responsabilidad, pero no se ha hecho ningún caso. ¿Y qué quiero decir con esto? Miren, estos asuntos que deberían llegar a los comités de ética asistencial, la realidad es que no llegan. Algo llega al comité cuando hay un conflicto. ¿Sí? Cuando entre el paciente y el médico o la familia o lo que sea hay algún problema que resolver. Pero si el médico y el paciente están de acuerdo en lo que sea, si el paciente me pide y yo le doy, no hay conflicto. Hay una complicidad de intereses. Estos casos son muy frecuentes y no llegan nunca a los comités. No hay problema. Así que habría que proteger al paciente de las decisiones impropias del médico y al médico de las solicitudes impropias de la medicina. Las obligaciones éticas de los médicos no solo están definidas por los deseos de sus pacientes, sino también por los fines de la medicina. ¿Y cuáles son? Bueno, en este sentido, los facultativos no están obligados a actuar más allá de estos fines ni ir contra ellos, incluso cuando así lo soliciten los pacientes. ¿Y cuáles son los fines de la medicina? Pues son estos, ni menos ni más. Chicos, a esto nos dedicamos. Si nos piden algo que no se ajuste a estos fines, podemos decir, no, mire usted, yo es que soy médico. No me pida esto. Es impropio de mi profesión. Entonces, igual si insisten, tenéis que plantearos vuestro derecho y deber de objeción de conciencia o de ciencia. ¿Sí? La prevención de enfermedades y lesiones y la promoción y conservación de la salud, el alivio del dolor y el sufrimiento causado por enfermedades, la atención y la curación de los enfermos y los cuidados a los incurables y la evitación de la muerte prematura y la búsqueda de una muerte tranquila. Esta es nuestra tarea. Y esto es lo que yo os propongo. Todo esto no es difícil si descubrís la belleza de la profesión. Es apasionante ser médico, es apasionante ser enfermera, es apasionante dedicarse a cualquier profesión biosanitaria. Desde esa belleza seguro que no tendréis problema para esforzaros en dar al paciente lo que le tenemos que dar, que es una actitud respetuosa, que no significa satisfacer sus deseos cuando van contra los fines de la medicina y contra la ética médica y contra el respeto a la dignidad de las personas. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Está claro que estamos ante un médico investigador que está consagrado desde su profesión y desde su investigación a defender el bien intrínseco de la profesión médica, el bien intrínseco de la medicina. Han llovido las preguntas, además de algunos temas centrados en este aspecto que tú has abordado, estrictamente de la absolutización o primacía del principio de autonomía. Hay otros muchos temas que los vamos a dejar para, por ejemplo, la conferencia del profesor Julio Tudela sobre aborto o del profesor José Carlos Avellán sobre bioderecho. Entonces, me voy a centrar en las preguntas más relativas al tema de hoy. Empiezo por una pregunta interesante, provocadora. Dice, ¿la autonomía del paciente es menor o mayor que la autonomía del médico? Que va relacionada con esta otra que dice, ¿debe la autonomía del paciente estar por encima de las creencias personales del personal de salud cuando se toman decisiones sobre inicio o fin de vida? A ver, la primera, me has dicho que si la autonomía del paciente está por encima de la autonomía del médico.
Y la segunda sobre las creencias, ¿qué puede hacer o qué es lo que debe hacer el personal de salud con sus creencias? A ver, esa pregunta surge porque no habéis descubierto otra cosa que yo no he contado, que se llama beneficencia fiducial. Estamos dándole vueltas al principio de autonomía, pero hay otra solución, y es una toma compartida, decidir de forma compartida con el médico, toma de decisiones compartidas. De manera que no está por encima nada, ni por debajo nada. Es que el médico, que se ofrece virtuoso, porque ha ejercitado virtudes, está comprometido con el bien del paciente y le respeta escuchando su opinión, escuchando sus creencias, escuchando sus valores, claro que sí. Pero en esa interrelación interpersonal entre el médico y el paciente, cuando hay verdadero compromiso, no suele haber conflicto. A esto Pellegrino llama beneficencia fiducial. Beneficencia fiducial. Yo creo que eso es muy importante, aunque algunos piensan que es un paternalismo camuflado. El paciente también necesita que el médico se ponga a su lado, ni por encima ni por debajo. Porque yo podría justificar, no te lo hago porque mi opinión pesa más que la tuya y que te den morcillas. Pero tampoco es eso. Tenemos que estar al lado del paciente y aspirar a llegar a una toma de decisiones compartidas. Claro que hay límites. Si usted, a pesar de todo, me sigue exigiendo cosas que son impropias de mi profesión, ahí no nos vamos a entender. Pero sí hay mucho espacio de entendimiento. Así que no es cuestión de medir en qué medida se mide la autonomía. No podemos comparar si es mayor la del paciente o la del médico. Creo que, bueno, no sé si he respondido, pero no es cuestión de medir autonomía. ¿En qué unidades se mide? ¿Cómo podemos comparar? No. Y la segunda tenía que ver con las creencias del médico o del paciente o algo así, ¿no? Sí. La segunda, que si debe la autonomía del paciente estar por encima de las creencias del personal de salud. Vuelvo a lo mismo, ni por encima, ni por debajo, ni al lado. Es que las creencias del médico le constituyen y no las puede dejar fuera de la consulta. Vamos con ciencia y con conciencia. Y ese es el escenario. Y no lo que no podemos es imponer nuestras creencias al paciente, por supuesto que no, eso no. Pero no podemos dejar nuestras creencias en el vestíbulo del hospital. Es que eso nos conforma, es que somos así. Vamos con nuestra ciencia, nuestras habilidades técnicas y nuestra conciencia, y eso hay que ponerlo al servicio del paciente y no imponerle nada, por supuesto que no, y respetar sus creencias. Por supuesto que sí, es que queremos al paciente, es que amamos al paciente. Y si tiene otras creencias diferentes, cree en otro Dios o en ningún Dios, yo no le voy a juzgar. Es que no estamos para hacer juicios morales de nuestros pacientes y de imponer nuestro criterio, no. Estamos para ejercer la medicina en un entorno de respeto a la dignidad de las personas. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Otro grupo de preguntas sobre cómo articular el principio de autonomía con los otros. Por ejemplo, dice un participante, en la atención sanitaria se activan los principios bioéticos y no siempre se pueden hacer respetar todos. ¿Cuál de ellos debo considerar como prioridad? Sabiendo que mis decisiones afectan el bienestar del paciente. Pero te leo todas para que ya se me olvidó, están relacionadas. Se me va a olvidar, ¿eh? ¿Qué podemos hacer para evitar o equilibrar la importancia del principio de autonomía para que prime la beneficencia? Y otra pregunta dice, ¿es ético que el personal de salud limite la autonomía del paciente cuando sus decisiones, aunque libres, le exponen a un daño significativo? Y una cuarta. Bueno, oye, ya no me acuerdo, ¿eh? Si quieres voy una por una. Porque... Vale, hasta ahí. No es ético limitar la autonomía del paciente. Respondo a esta última. No es ético, es todo lo contrario. Estamos obligados a fomentar la autonomía del paciente. Y si el paciente tiene dolor, tiene miedos, tenemos que intentar aliviar eso para que el paciente sea verdaderamente libre y competente. ¿Cómo vamos a limitar? Ya lo hacemos cuando no informamos. Ya lo hacemos cuando entramos en la conspiración del silencio, pero es mala praxis. Ya lo hacemos. Muchas veces lo hacemos cuando dirigimos la información hacia lo que nosotros queremos, cesárea o parto vaginal. Y el médico piensa, a ver, ¿cuánto cobro por la cesárea? ¿Cuánto por un parto vaginal? Entonces conduzco
de manera interesada la información para que el paciente, aparentemente en libertad, decida cesárea. Y se lo puedo revestir. No, es que claro, es que está ya no sé qué, no sé cuántos. No, limitar la autonomía del paciente no. Estamos obligados moralmente a fomentar la autonomía del paciente. Dime otra. ¿Qué podemos hacer para evitar o equilibrar la importancia del principio de autonomía para que prime la necesidad de beneficencia? Bueno, yo creo que si tenéis una perspectiva principialista, no lo vais a encontrar nunca. No lo vais a encontrar nunca, no hay respuesta. Tenéis que saliros del principialismo y tenéis que abriros a otras cosas. Yo propongo el personalismo, la bioética personalista, esos 4 principios. Creo que si entráis ahí, descubriréis que no hay tanto conflicto, que es mucho más fácil. Pero salid, por favor. Esa pregunta sale de una mentalidad principialista. De ahí tenéis que salir, porque es muy ingrato para el médico. ¿Y ahora qué hago? Si el principialismo no me ayuda, tengo que recurrir a otras cosas de fuera del principialismo. Entonces, cuando empecéis a ejercitar esa otra mirada, esos otros principios de la bioética, veréis que vais a quedar enganchados, porque era irresoluble con el principialismo. Ahora empecéis a ver la luz y empecéis a tener más fácil la toma de decisiones, respetando al paciente, la libertad del paciente, pero primando el respeto a la vida. El tercer principio, no lo he explicado, nos ayuda a determinar la proporcionalidad de los tratamientos, el principio terapéutico. Proporcionalidad de los tratamientos. El último nos habla, fijaos qué bonito, la vida es un bien, no solo individual, sino social. Por tanto, estamos comprometidos para cuidarnos y cuidar a los demás. Y también, desde esa perspectiva, puesto que la vida es un bien individual y social, no podemos prescindir, acabar con la vida ni de los otros, de terceras personas, ni la mía propia. Quiero decir, darle una oportunidad al personalismo, porque como sigáis atascados en el principialismo, todas estas preguntas que me hacéis no tienen respuesta. Y otra era que si en la atención sanitaria se activan los principios bioéticos y no siempre se pueden hacer respetar todos, ¿cuál de ellos debo considerar como prioridad, sabiendo que mis decisiones afectan al bienestar del paciente? Si estamos en clave principialista, no existe la posibilidad de determinar cuál está por encima y por debajo. No existe, directamente no existe, porque incluso el esfuerzo de Diego Gracia no ha funcionado. Eso, los que estamos en comités de ética asistencial lo vemos. No. El principialismo no nos ayuda. ¿Qué es lo que determina lo más importante de todo? Bueno, os he dicho que hay un imperativo ético que es luchar por el respeto de la vida. Ese es el primero. Luego lo demás viene después, pero ese es el primero. Ese es el principal imperativo ético de la práctica médica. Tenemos que respetar la vida. Otro conjunto de preguntas relativos a un tema muy interesante y también difícil, complejo, que es la atención del paciente el paciente psiquiátrico, el paciente con enfermedad mental. Dice, ¿hasta qué punto se puede aplicar la autonomía en un paciente con deterioro cognitivo, menor de edad o con discapacidad? A ver, una idea que os quiero comentar. Bueno, cuando estamos ante un paciente, lo primero que tenemos que hacer es un ejercicio para determinar si es o no es competente. Lo primero, para saber si él es nuestro interlocutor o no. Si él no es competente, otro lo va a representar, que puede ser alguien de la familia, la esposa, el esposo, lo que sea. Entonces, ese es nuestro primer ejercicio. El hecho de que un paciente tenga un trastorno mental no significa necesariamente que no sea competente. Cuidado con los estigmas. El hecho de que un paciente sea un paciente psiquiátrico no significa que no sea competente. Claro, si un paciente tiene una esquizofrenia y está en una fase de brote, pues no es competente, es evidente. Pero si ese paciente está estabilizado, un paciente depresivo que está fatal, con ideas de suicidio, pues no es competente. Bueno, esto es una dificultad que están teniendo los psiquiatras con las solicitudes de eutanasia en España. Si un paciente pide la muerte, ¿sí?, y no se tiene en cuenta que está depresivo y la vuelve a solicitar a los 15 días, que es lo que marca la ley, ¿qué haces? Si el paciente no es competente,
En ese momento hay que buscar a alguien que le represente. ¿Un niño de 7 años creéis que está capacitado para comprender en qué consiste el tratamiento, en qué consiste toda su vida encarcelado a efectos secundarios, no sé qué? No es competente. Por tanto, ahí se debe acabar la cuestión. Este niño no es competente. Y ya está. No es fácil determinar si un paciente es competente o no, pero nos ha tocado. Es nuestra responsabilidad. Entonces, paciente psiquiátrico, paciente con trastorno cognitivo. Bueno, paciente con trastorno cognitivo es un caso que os voy a contar muy interesante. En un paciente con trastorno cognitivo, el médico que tiene que respetar un principio del que no he hablado, que se llama principio de prevención, el médico que va atendiendo al paciente con una enfermedad de Alzheimer va sabiendo cómo se va deteriorando progresivamente y sabe, porque sabe de eso, que llegará un momento en que no sea competente. Hay dos posibilidades, o que el paciente escriba las voluntades anticipadas, o esto, que no tiene recorrido ninguno y no es el momento de analizarlo aquí, que el médico vaya haciendo una planificación anticipada de cuidados. Esto significa que cada vez que viene a revisión, el médico, ¿sí?, le va a preguntar: oiga, mire, cuando pase lo que irremediablemente le va a pasar, si usted se para, quiere que se le reanime. Y todo esto se va escribiendo en la historia. Esto es respetar al paciente como agente autónomo, aunque sepamos que llegará un momento en que no va a ser competente, pero eso tiene valor. ¿Sí? Más. Muchísimas gracias. Bueno, una que tiene relación con el tema económico. Algunos médicos busquen el elemento económico por sobre el bien real, ¿están basándose en el principio de autonomía? Bueno, utilizan un malentendido principio de autonomía para forrarse. Claro, usted pide, yo le satisfago y le cobro, ya está. Pero estos no son buenos médicos. Utilizan el deseo del otro, aunque no sea un agente autónomo, para satisfacer sus deseos y ganar dinero. El dinero tiene un efecto muy perjudicial, y es que nubla la vista, genera ceguera moral o anestesia moral en términos médicos, y está muy extendido. El dinero es terrible. Detrás, hay muchas veces que en bioética te planteas si las ideologías están detrás. En muchos casos, creo que no es la ideología, sino que más allá de la ideología está el dinero. El dinero mueve las conciencias, mueve el mundo. Y muchas ideologías son neocapitalistas. Esta afirmación tendría que desarrollarla con tiempo. Pero hay mucho dinero detrás de muchas decisiones, de muchas ideologías. El tema de los tratamientos de transición, no sabéis lo que hay detrás de intereses económicos. El tema del aborto, no sabéis lo que hay detrás. El tema de la eutanasia. Hay pasta para aburrir. En España es el sitio donde más clínicas abortistas hay. Bueno, creo que ahora en Estados Unidos el presidente americano ha puesto dificultades para la supervivencia de las clínicas abortistas y parece que en algunos estados están cerrándolas. Pero es que hay mucho dinero en juego. El dinero mata la conciencia. Una pregunta que serviría como para recapitular toda tu conferencia. ¿Qué esperanza tiene usted en la bioética en los próximos años? Mucha. Iros un par de siglos atrás, ¿sí? La esclavitud. ¿Verdad que se justificaba? Se justificaba por todos los lados. Y resulta que, bueno, se acabó con la esclavitud. No digo que no la haya en la actualidad, pero antes estaba en vista, se promovía, ahora no. Pues yo me he pensado esto muchas veces con el tema del aborto. Yo tengo la esperanza de que llegará el día en que, no sé cuándo, alguien diga, igual que decimos, qué locura la esclavitud, qué cosa más horrorosa, pues que en el futuro alguien diga,
qué cosa más horrorosa lo que hacían con los niños no nacidos en el siglo XXI. Sí, sí, claro que a mí me sostiene esa esperanza. Y creo que por eso estoy aquí. Y quiero transmitirles eso. Es el camino. Ahora, si miramos para otro lado y nos cruzamos de brazos, pues entonces no hay esperanza ninguna. Pero igual que cayó aquello de la esclavitud, ¿por qué no va a caer el tema del aborto o el tema de la eutanasia? ¿Qué burradas hacían en el siglo XX o XXI? Mataban a la gente, o les cambiaban de sexo, o se cargaban a los niños no nacidos. Bueno, esto, yo creo que tengo esperanza, claro, por supuesto. Bueno, pues para también, por mi parte, sintetizar, no sintetizar, sino es un, digamos, para mí, una reflexión que me queda de las muchas que nos ha aportado tu magnífica conferencia y ahora este coloquio que has entablado con el público, es que un principialismo o una bioética que pivota sobre el principio de autonomía, llevado al absoluto, se va en contra del paciente, se va en contra del médico y se va en contra de la misma profesión médica, porque vuelve la espalda a esa verdad, a esa bondad, a esa belleza que nos constituye como personas y que busca con tanto ahínco y a lo largo de toda la historia la noble profesión de la medicina y en general de las profesiones sanitarias. Muchísimas gracias, querido Ricardo, por tu intervención. Creo que se quedan en el corazón de todos nosotros, palpita dentro de nosotros una misma inquietud por defender como tú, con esa altura, con ese rigor científico y con esa generosidad, la belleza de la vida humana y la belleza de nuestras profesiones sanitarias. Muchísimas gracias y le brindamos un fuerte aplauso. Antes de pasar a la siguiente conferencia de la profesora Pilar Calva sobre el gran tema de la eutanasia y de los dilemas bioéticos de fin de vida, queremos pedirles que nos ayuden a viralizar los contenidos tan potentes, tan bellos, tan verdaderos que se están generando en nuestras segundas jornadas iberoamericanas de bioética y que lo hagamos usando esos hashtags, compartiendo todo el contenido que se está generando en las redes sociales, tanto de la PUCE de Ibarra como de la PUCE Santo Domingo, espero que también de la UTPL. En esas redes sociales se está generando desde ayer mucho contenido. Les pedimos que lo compartan en sus redes sociales, en sus Instagram, en sus TikTok, en sus cuentas de X, ¿no? O de Facebook, con esas etiquetas, con esos hashtags, para que en paralelo a estas jornadas presenciales, también en la red, revolucionemos la red, armemos lío en la red, defendiendo la belleza de la vida, la verdad de la vida y la bondad de la vida. Muchísimas gracias e invitamos ahora a la profesora Pilar Calva que suba a esta mesa junto con la moderadora de esta segunda conferencia, que es la doctora Paulina Muñoz, directora de la Escuela de Salud de la PUCE sede Ibarra.